En los videos anteriores hicimos comentarios relacionados al movimiento de los cuerpos, enfocándonos en los casos conocidos como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Estudiamos las variables útiles en su descripción, tanto en su representación algebraica como gráfica. El desarrollo de este video es para hablar de cómo estas herramientas nos permiten anticipar colisiones u otros eventos relacionados en lo que llamamos situaciones de encuentro. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, en esta oportunidad hablaremos de las situaciones de encuentro, que son análisis simples pero que permiten, por ejemplo, y dentro de otras cosas, ayudar a construir las normativas del tránsito, estableciendo límites de velocidad y otras cosas, obviamente para evitar posibles accidentes. Si bien lo que vamos a hacer ahora es válido para cualquier movimiento rectilíneo, nos enfocaremos principalmente en los dos ya estudiados, que son el movimiento rectilíneo uniforme, descrito por esta ecuación de itinerario, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que tiene que ver con la ecuación de itinerario más la ecuación de velocidad, en donde los parámetros x0 y v0 son la posición y velocidad medidas en un cierto instante de referencia t0 con respecto a un observador inercial, y delta t es el intervalo de tiempo después de que estas medidas fueron tomadas. Ahora, con estos elementos presentes podemos abordar estas situaciones sin mayor complicación. Consideremos el movimiento de dos cuerpos. Cada uno en principio tendrá sus propias ecuaciones de itinerario con respecto a un observador, las que llamaremos x1, que es la posición 1, velocidad 1, posición 2, velocidad 2. Queremos saber si estos se encuentran en algún instante, de modo que necesitamos imponer alguna condición matemática en las cantidades conocidas para cada cuerpo. A modo de ejemplo, aquí está la representación de todas las cantidades en forma simultánea para los dos cuerpos en un movimiento rectilíneo. Si nos enfocamos en la primera animación, que tiene que ver con cómo ve el observador el movimiento de estos dos cuerpos, entonces podemos ver que estos se encuentran cuando están en la misma posición, y que es lo que podemos chequear de hecho en el segundo gráfico, que tiene que ver con el gráfico de posición-tiempo. Aquí podemos ver entonces que los dos cuerpos se encuentran cuando están en la misma posición, o sea, la condición de encuentro debe ser que la posición del cuerpo número 1 debe ser igual a la posición del cuerpo número 2. Y como nosotros representamos la posición del cuerpo a través de la ecuación de itinerario, entonces matemáticamente lo que vamos a imponer es que la ecuación de itinerario del cuerpo número 1 sea igual a la ecuación de itinerario del cuerpo número 2. En este punto también es importante comentar que esta imposición es válida para cualquier situación de encuentro y no es algo particular de los movimientos en línea recta. Esto quiere decir que cuando nosotros queramos extender esta situación a casos de 2 o 3 dimensiones, lo único que debemos hacer es imponer que matemáticamente la posición vectorial del cuerpo 1 sea igual a la posición vectorial del cuerpo número 2, lo que nos va a llevar a otro sistema de ecuaciones que podría ser de 2 o 3 variables, pero la condición matemática debe ser exactamente la misma. En otra oportunidad veremos, por ejemplo, que esto es útil para el caso de lanzamiento de proyectiles, en donde como este movimiento es en 2 dimensiones, entonces vamos a tener que igualar tanto las componentes x como las componentes y de los dos cuerpos. Ahora veremos un par de ejemplos para los casos estudiados de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde además jugaremos con ciertas condiciones iniciales, como las posiciones, velocidades e incluso los tiempos en los que los cuerpos comienzan a moverse. Aquí, como una primera aplicación de lo recién visto, tenemos el problema que nos dice: dos motociclistas A y B están separados por una distancia de 600 metros en línea recta. Comienzan su movimiento en el mismo instante y el sentido de cada uno es opuesto, siendo la rapidez de A de 4 metros por segundo y la rapidez de B de 6 metros por segundo respectivamente. Encontrar el tiempo en que se encuentran y la distancia con respecto al punto inicial del móvil A. Aquí, para tener una idea de lo que plantea el problema, vamos a dibujar el cuerpo A y vamos a dibujar el cuerpo B. Según lo que nos dice el enunciado, la distancia que separa estos cuerpos es de 600 metros, y es tal que el cuerpo A se va a mover hacia, por ejemplo, la derecha, y el cuerpo B se va a mover hacia la izquierda con la dirección o con la idea de encontrarse. Entonces, para poder realizar esto, vamos a definir nuestro sistema coordenado, que por ejemplo lo vamos a fijar acá en donde está el cuerpo A. Vamos a ponerlo con otro color. Aquí pondríamos el origen del sistema coordenado, y entonces con esto podemos ver los datos que se nos entregan. En primer lugar, ya que definimos el sistema coordenado de esta forma, entonces podríamos decir que, por ejemplo, en el tiempo de referencia, que es de 0 segundos, o sea, cuando empiezan a moverse, el cuerpo A está en el origen, en 0 metros, y el cuerpo B
estaría entonces, según este sistema coordenado, a 600 metros hacia la derecha, que sería con 600 metros positivos. No nos olvidemos que como estas cantidades son vectoriales, si queremos atribuir estos vectores deberíamos poner en este caso, según nuestro sistema coordenado, estos vectores unitarios. También, siguiendo esta misma idea, la velocidad que tiene el cuerpo A sería de 4 metros por segundo, y como es hacia la derecha, sería con el vector más y unitario. Y la velocidad del cuerpo B, en este caso nos dicen que es de 6 metros por segundo, pero va hacia la izquierda. O sea, esto tendría que ver con un vector menos y unitario. Ahora con esta información vamos a plantear las ecuaciones de itinerario, porque para el cuerpo A nosotros acabamos de decir que parte en el origen en el tiempo 0 y cuya velocidad es de 4 metros por segundo. O sea, como esto es un movimiento rectilíneo uniforme, va a estar descrito por una posición en el tiempo de referencia, que le vamos a poner así, más la velocidad de este cuerpo por el intervalo de tiempo, que sería t menos t sub 0. T sub 0 acabamos de decir que es de 0 segundos y la posición en ese tiempo es de 0 metros. Así que al reemplazar, esto nos quedaría como 4 metros por segundo por t, y esto va a estar medido en metros. Y por otro lado tendríamos la ecuación de itinerario del cuerpo B, que siguiendo esta misma idea sería la posición del cuerpo B en este tiempo de referencia, que lo vamos a poner acá, más la velocidad del cuerpo B por el intervalo de tiempo con respecto a este tiempo de referencia. Nuevamente, aquí ponemos lo que tenemos acá. Habíamos dicho que la posición de B es de 600 metros, pero que la velocidad de B es de menos 6 metros por segundo hacia la izquierda. Esto es 0 por lo que acabamos de decir, y por lo tanto la ecuación nos va a quedar de esta forma, también medida en metros. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la condición de encuentro, porque lo que queremos es que los dos cuerpos estén en el mismo lugar en algún instante, o sea que la posición del cuerpo A en algún tiempo t sea exactamente la misma que la posición del cuerpo B en el mismo tiempo t. Pero nosotros sabemos cuál es la posición de cada cuerpo. Para el cuerpo A va a estar descrita como 4t, y para el cuerpo B sería de 600 menos 6 por t. Entonces, ya que planteamos matemáticamente la condición, ahora simplemente hay que resolver esta ecuación o el sistema de ecuaciones que nos aparezca acá. Y entonces voy a llevar este término de menos 6 a la izquierda, quedaría positivo. Sería 4t más esos 6t igual a 600. Todo esto va a estar en metros, así que nos quedaría acá un 10t es igual a 600. Y por lo tanto aquí encontramos el tiempo en que estos dos cuerpos están en el mismo lugar, que sería de 600 entre 10, y esto nos da 60 segundos. O sea, la interpretación de esto es que a los 60 segundos de haber empezado el movimiento, estos dos cuerpos están en el mismo lugar. Y entonces con esto podemos responder la pregunta B, que nos dice la distancia con respecto al punto inicial del móvil A. O sea, vamos a buscar cuánto recorrió el cuerpo A para llegar al punto en donde se encontraron. Entonces, primero vamos a buscar cuál es ese punto, y ya que sabemos la posición en cualquier tiempo, particularmente sabremos cuál es la posición a los 60 segundos, que es cuando se encuentran. O sea, si evaluamos, nos quedaría 4 por el tiempo que lo evaluamos en 60, y nos quedaría 240 metros. Entonces, ¿cuánto fue lo que se desplazó este cuerpo en este intervalo de tiempo? Sería la posición en t igual 60 segundos menos la posición en el tiempo en el que comienza el movimiento, que para nosotros es de 0 segundos. Así que al reemplazar, esto sería 240 metros menos la posición que es de 0 metros, la posición inicial, y por lo tanto nos da 240 metros, que sería el desplazamiento. Lo que estamos diciendo con esto, no nos olvidemos que esto es una cantidad vectorial. O sea que si atribuimos la parte vectorial a todo esto, estamos diciendo que la posición es de o el desplazamiento en realidad es de 240 metros hacia la derecha, que es lo que indica este vector, y por lo tanto la distancia que recorrió para llegar desde el inicio, que sería los 0 metros, es la magnitud de este desplazamiento, que sería la magnitud de este vector, que son 240 metros. En el fondo, los 240 metros que recorre desde su inicio hacia el punto de encuentro, que es hacia la derecha. Como podemos ver aquí en el gráfico, estos dos se encuentran justamente a los 240 metros, vamos a encontrar acá, y a los 60 segundos, que es lo que acabamos de encontrar.
Aquí tenemos un segundo ejemplo que nos dice: un automóvil está detenido en un semáforo. Cuando se pone la luz verde, arranca con aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. En el momento de arrancar, es adelantado por un camión que se mueve con velocidad constante de 54 km por hora. Primero, ¿a qué distancia el semáforo alcanzará el coche al camión? Y segundo, ¿qué velocidad posee el coche en ese momento? Nuevamente vamos a hacer un esquema de la situación, en donde vamos a llamar por A al vehículo que está detenido, y entonces tenemos un cierto tiempo que le vamos a llamar tiempo de referencia igual 0 segundos, que es cuando da la luz verde. Acá nos dice que este vehículo se mueve hacia la derecha con una aceleración constante, y justo en el instante en que da la luz verde aparece otro camión en la misma dirección pero que se mueve con velocidad constante. Este camión le vamos a llamar B, y entonces va a tener una velocidad B que va a ser también hacia la derecha. Entonces vamos a definir nuestro sistema coordenado tal que esté justo en el lugar en donde estos dos cuerpos están juntos por primera vez. Vamos a definir entonces eso como x igual a 0. Y si esto lo llevamos a datos, tendríamos primero que en el tiempo de referencia de 0 segundos, la posición del cuerpo A es igual a la posición del cuerpo B, que es de 0 metros. También en este tiempo diríamos que la velocidad del cuerpo A es de 0 metros por segundo, porque este cuerpo está detenido, mientras que la velocidad del cuerpo B es de 54 km por hora. Ahora, si hacemos la conversión de unidades, aquí nos quedaría 54 por 1000 dividido 3600, lo que equivale a 15 metros por segundo, que sería la velocidad del cuerpo B, que sería positivo también porque se mueve hacia la derecha según nuestro sistema coordenado. Y no nos olvidemos que el cuerpo A está acelerado, vamos a poner aceleración de A, de 2 metros por segundo cuadrado, nuevamente hacia la derecha, así que esto sería con el signo más. Ahora, si quisiéramos hacer esto vectorial, no nos olvidemos que todo esto tiene que ver con vectores unitarios acá. Estos serían hacia la derecha todos en este caso, porque tienen todos el mismo sentido. Ahora ya con esto vamos a plantear las ecuaciones de itinerario, porque acá tendríamos para el cuerpo A la posición de referencia del tiempo A más la velocidad que tiene el cuerpo A por el intervalo de tiempo, que sería t menos t sub 0. Y en este caso el cuerpo A estaba acelerado, así que sería más el término acelerado 1 medio A por t menos t sub 0 al cuadrado. Si nosotros vemos el tiempo de referencia es de 0 segundos, así que esto se va. La velocidad en este tiempo es 0 y la posición también de referencia es de 0. Y no nos olvidemos que esta aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Así que esto nos quedaría este término, que es 1 medio por la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Así que en definitiva nos quedaría que t cuadrado es lo que describe la posición del cuerpo A para cualquier tiempo t. Si hacemos lo mismo con el cuerpo B, tendríamos que, en este caso, como se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme, sería la posición del cuerpo B en este tiempo de referencia más la velocidad del cuerpo B por el t menos t sub 0. Y nuevamente este tiempo de referencia era el mismo y la posición es la misma también porque coinciden en ese tiempo. Así que al reemplazar esto por los 15 metros por segundo nos quedaría 15 por t. También el resultado nos va a dar en metros. Así que con esto tenemos las dos ecuaciones de itinerario. Y nuevamente vamos a imponer la condición de encuentro, que es lo que queremos buscar, porque queremos que el cuerpo A encuentre al cuerpo B. Y para esto, entonces vamos a buscar que estén exactamente en el mismo lugar, en algún tiempo. Y entonces reemplazando nos quedaría t cuadrado para el cuerpo A, y esto es 15 por t para el cuerpo B. Así que ahora hay que solamente resolver esta ecuación matemática. Vamos a llevar este 15 a la izquierda, así que nos quedaría que t cuadrado menos 15 por t es igual a 0. Ustedes pueden resolver esta ecuación matemática como ustedes quieran. Aquí pueden revisar este video para resolver ecuaciones cuadráticas, aunque aquí, por ejemplo, podríamos factorizar también por el término t, y entonces nos quedaría t por t menos 15, y esto es igual a 0. Aquí tenemos dos opciones. Una opción es que este término sea igual a 0, esto porque hay dos términos que multiplican, ¿no? Sería que el tiempo sea de 0 segundos, o que este factor de t menos 15 sea 0, de modo que aquí encontramos que esto es a los 15 segundos.
¿Con qué opción nos quedamos? Primero, para este término, para t igual 0, nosotros sabíamos que justamente donde comienza el movimiento de los dos cuerpos, así que no nos interesa, sabemos que en ese tiempo están en el mismo lugar, y a los 15 segundos entonces encontraríamos que estos dos cuerpos están en el mismo lugar. Y ahora simplemente nos queda reemplazar esto en alguna de las dos ecuaciones de itinerario. Así que por ejemplo podríamos reemplazar en A, porque sabemos que la posición del cuerpo A en t igual 15 segundos sería de tiempo, que es 15 segundos al cuadrado, y esto nos va a dar 225 metros. Si hacen lo mismo con el otro cuerpo, por supuesto les va a dar la misma posición, y por lo tanto, ¿a qué distancia el semáforo alcanzará el coche al camión? ¿Cuánto fue el desplazamiento del cuerpo A desde 0 hasta 15 segundos? Tendríamos la posición a los 15 segundos menos la posición a los 0 segundos, y esto, como este término es 0, nos va a dar directamente 225 metros. Por lo tanto, la distancia entre el cuerpo A o el cuerpo B al semáforo es de 225 metros. Y para resolver la segunda pregunta, que nos dicen qué velocidad posee el coche en ese momento, no nos olvidemos que esto describe la posición del cuerpo, y para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tenemos que existe otra ecuación que nos habla de la velocidad, y esta es la velocidad en un tiempo de referencia más el término de aceleración por el intervalo de tiempo, que sería t menos t sub 0. Nuevamente, si seguimos con lo que hicimos anteriormente, esto es un 0, la velocidad A es 0 metros por segundo, esto es porque parte del reposo, así que directamente nos quedaría la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo. Y nosotros acabamos de encontrar que el tiempo en que se encuentran es de 15 segundos, así que al reemplazar nos quedaría que la velocidad en ese tiempo, en t igual 15 segundos, es de 2 por 15, que sería de 30 metros por segundo. Aquí tenemos la animación de esta situación, en donde el cuerpo que está en rojo es el vehículo y el cuerpo negro es el camión, viendo que efectivamente a los 15 segundos alcanza el cuerpo. Aquí, como último ejemplo de estas situaciones de encuentro, tenemos este problema en donde los cuerpos que están en movimiento no comienzan a hacerlo en el mismo instante. El problema de hecho dice: un jugador de hockey está parado con sus patines en un estanque congelado, cuando un jugador contrario, que se mueve con una rapidez uniforme de 12 metros por segundo, pasa patinando junto a él con el disco. Al cabo de 3 segundos, el primer jugador decide seguir a su oponente. Se acelera de manera uniforme a 3 metros por segundo cuadrado. Primero, ¿cuánto tiempo le toma al jugador alcanzar a su oponente? ¿Y qué distancia recorre en ese tiempo? Veamos el esquema de la situación. Aquí tenemos un jugador que está quieto, digamos un jugador A, y justo en algún instante pasa un jugador B hacia la derecha con una rapidez constante de 12 metros por segundo. Pasan 3 segundos, entonces este cuerpo logra recorrer algo, y al cabo de esos 3 segundos este cuerpo A recién empieza a moverse hacia la derecha tratando de alcanzar al otro jugador. Entonces aquí vamos a elegir nuestro sistema de coordenadas tal que esté justo en el lugar en donde están en la misma posición, y vamos a dar un tiempo de referencia empezando para el cuerpo B. Si escribimos los datos, entonces diríamos que en el tiempo B, que es su tiempo de referencia de 0 segundos, el cuerpo B estará en la posición de 0 metros, justo en el origen, y moviéndose con una velocidad V, que no nos olvidemos que va a ser hacia la derecha, de 12 metros por segundo. No se olviden que estas son cantidades vectoriales, así que vamos a olvidarnos por ahora del vector unitario, sabiendo que esto es hacia la derecha. En cambio, para el otro cuerpo tendríamos que el cuerpo A todavía a los 0 segundos no se mueve ni al 1 ni al 2, sino que recién al 3. Así que vamos a definir ese tiempo de referencia como 3 segundos. Y entonces la posición que tiene el cuerpo A en ese tiempo, bueno, va a seguir siendo el origen, pero va a tener una aceleración también positiva, porque va a ir hacia la derecha, de 3 metros por segundo cuadrado. Ya con esto entonces podemos construir las ecuaciones de itinerario, porque para el cuerpo A, si seguimos esto de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, en este caso acelerado, sería la posición del cuerpo A en el tiempo de referencia, más la velocidad del cuerpo A en el tiempo de referencia, que le llamamos t sub A, más un medio
por la aceleración de este cuerpo A por el intervalo de tiempo medido desde este tiempo de referencia. Esto tiene que estar al cuadrado. No nos olvidemos, aquí sí me olvidé de poner la velocidad del cuerpo A. En este tiempo de referencia está en reposo, pero ahí comienza a acelerar. Y entonces diríamos que el cuerpo A en el tiempo de 3 segundos, este es 3 segundos, este de acá también es 3 segundos, el cuerpo está en el origen, que es lo que tenemos aquí. Este término es 0 porque la velocidad inicial es de 0. Y nos quedaría acá más un medio la aceleración, que es de 3 metros por segundo cuadrado. Así que al reemplazar tendríamos 0 más 0 por el intervalo de tiempo, que sería t menos 3 segundos, más un medio por la aceleración, que es 3 por t menos 3 segundos al cuadrado. Y esto nos da simplemente 3 medios por t menos 3 al cuadrado. Y no nos olvidemos que esto va a estar medido en metros. Ahora si hacemos lo mismo con el cuerpo B, aquí es un poco más sencillo porque el tiempo de referencia para el cuerpo B es de 0 segundos. Así que nos quedaría la posición de B en el tiempo de referencia más la velocidad de B en este tiempo de referencia, t menos t sub b, y el término de aceleración es 0 directamente porque esto se mueve con velocidad constante. Así que acá tendríamos la posición del cuerpo B es de 0 metros, este término es de 0 también, y la velocidad nos quedaría 12 metros por segundo, así que nos quedaría 12 por t, y finalmente la ecuación que rige el movimiento del jugador B es de 12 por t, también medido en metros. Ahora un comentario. La elección de este tiempo de referencia, por ejemplo los 0 segundos o los 3 segundos, va a depender simplemente del observador o del instante en que presionó el cronómetro. Por ejemplo, algunos de ustedes elegirán el momento en que el jugador A comienza a moverse y no el jugador B. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Por ejemplo, si ustedes hacen eso, esto sería equivalente a que nosotros hagamos la sustitución t por t más 3 segundos. Si ustedes hacen eso, aquí este término 3 se va a eliminar y aquí quedará un 12 por t más 3, que eso nos va a dar un 36. ¿Qué significa ese número 36? Básicamente los 36 metros que recorre antes de que el jugador A comience a moverse. Así que simplemente busquen algún tiempo que les sea más cómodo trabajar y luego de esto proceder de la forma que hemos hecho anteriormente. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones de itinerario, vamos a proponer la condición de encuentro, que para que los dos jugadores se encuentren, o para que el jugador A alcance al jugador B, lo que tiene que lograr es que tiene la misma posición en el mismo tiempo. Eso significa que si reemplazamos nos quedaría 3 medios por t menos 3 al cuadrado, que es la posición del cuerpo A, igual a 12 por t, que es la posición del cuerpo B. Aquí entonces tenemos que despejar el tiempo en que esto ocurre. Y por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí, si bien es una ecuación cuadrática que la pueden resolver como ustedes quieran, lo que vamos a hacer es despejar este término y nos quedaría entonces 2 por 12t, y este término 3 lo pasamos dividiendo y acá nos quedaría 24 entre 3, que eso es 8t. Aquí por el otro lado vamos a abrir este paréntesis, es el cuadrado del binomio, así que nos quedaría t cuadrado menos el doble del primero por segundo, que nos daría 6 por t más 9. Y esto debe ser igual a 8t, así que vamos a llevar esto a la izquierda y nos quedaría t cuadrado menos 14t más 9 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación cuadrática? Si nosotros hacemos la asociación acá, a igual a 1, b es igual a menos 14 y c es igual a 9, entonces vamos a llevar esta ecuación a la forma a por x cuadrado más bx más c igual a 0, y nosotros sabemos cuál es la solución porque es menos b más menos la raíz de este término b cuadrado menos 4a por c, esto dividido el doble del primer término. Así que reemplazando nos quedaría menos b, eso sería más 14, más menos 14 al cuadrado, bueno, menos 14 todo eso al cuadrado, menos 4 veces el término a, que es 1, por c, que es 9, todo esto bajo raíz, dividido el doble del primer término, que es 1 por 2, 2. Si ponen esto en la calculadora, aquí nos quedaría 14 más menos raíz de
160 entre 2. Aquí tenemos dos soluciones matemáticas. Una, si elegimos el signo más, nos daría algo así como 13,3 segundos. Y si elegimos el signo menos, a ver si hacemos el cálculo, nos quedaría 14 menos la raíz de 160, todo eso dividido por 2, y nos da 0,67, algo así como 0,7 segundos si nosotros elegimos el signo menos. Ahora la pregunta es, si las dos soluciones son mayores a 0, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Bueno, para eso hay que ver los intervalos de validez de nuestros movimientos, porque, por ejemplo, para el jugador B, la ecuación que nosotros describimos, que sería esta, es válida para cualquier tiempo mayor a 0 segundos. O sea, esta y esta opción estarían bien. Sin embargo, para el jugador B, esta solución es válida recién desde los 3 segundos. O sea, cualquier tiempo antes de los 3 segundos lo tenemos que descartar, que sería este caso, porque recién a los 3 segundos, según nuestro observador, comienza a moverse. Así que nos vamos a quedar con esta solución de 13,3 segundos. Y entonces ahora con esto podemos responder la segunda pregunta, que nos dice ¿qué distancia recorre en ese tiempo? Bueno, si sabemos en qué lugar va a estar el cuerpo A, que en ese tiempo, que son esos 13,3 segundos, si lo evaluamos tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación, nos vamos a encontrar con que la posición debe ser la misma por imposición. Así que vamos a evaluar la segunda porque simplemente es más fácil matemáticamente de hacer. Así que nos daría que la posición que tiene el cuerpo A a los 13,3 segundos es 12 por 13,3, y entonces nos daría 12 por 13,3, que es de 160 metros aproximadamente, 159,6. Esa es la posición que tiene el cuerpo A en esos 13,3 segundos. ¿Y cuál es la distancia que recorre? Bueno, para eso tenemos que acordarnos de que la distancia es la magnitud del desplazamiento. Y la magnitud del desplazamiento sería la magnitud de la posición que tiene este cuerpo en t igual 13,3 menos la posición que tiene a los 0 segundos. Así que al evaluar esto nos daría 159,6 metros. No nos olvidemos, el desplazamiento lo que nos dice es cuánto se mueve y hacia dónde, y la distancia nos dice simplemente cuánto se mueve, pero no nos da ninguna orientación de hacia dónde lo hace. Así que esta sería la distancia que recorre el jugador, y con eso tendríamos la respuesta al problema. Y aquí tenemos nuevamente la simulación. Este sería el jugador B, aquí sería el jugador A, encontrándose a los 13, algo segundos, cerca de los 160 metros. Y entonces con esto cerramos esta sesión de situaciones de encuentro, en donde hablamos de la condición a imponer para que dos objetos en movimiento puedan entrar en contacto. Antes de terminar les dejaré una pregunta, la que espero me puedan responder en los comentarios, y la pregunta dice así: una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba a una velocidad de 20 metros por segundo para ser alcanzada por una flecha disparada en la misma dirección a 30 metros por segundo. Si el arquero realiza el disparo luego de un segundo de haber sido lanzada la manzana, ¿a qué altura logrará impactarla? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.